Ok, hoy les traje un tema muy especial que quiero compartir con ustedes. Me voy a sentar por aquí para estar comodita, ¿verdad? Porque preparé mi material y está casi que en diapositiva, pero quiero que prestemos atención como jóvenes. Dice, amistad que trasciende el poder. ¿Cómo se llama el título? Amistad que trasciende el poder. David y Jonatán eran amigos, pero amigos verdaderos. Y yo les voy a hablar del personaje de dos amigos, ¿verdad? En este caso eran dos caballeros. David era un pastor de ovejas, hermano menor, entre muchos hermanos, él era el menor. Y todos sus hermanos, Dios le había dado la capacidad de ser soldados del ejército de Saúl, del ejército de Israel. Y servía para el rey Saúl, un rey que una vez que el pueblo, ¿verdad?, de Israel le pide tener un rey, eligen a Saúl. Y Saúl se convierte en un ungido por parte de Dios. Hay dos reyes que Israel le pidió al Señor y fueron los dos ungidos por el Señor, que fue en el caso de Saúl y en el caso de David. Pero hoy vamos a hablar de dos personajes bíblicos que eran amigos, ¿cómo dice ahí? Verdaderos, amigos verdaderos. En este caso, Jonatán era el hijo del rey Saúl. Jonatán era el hijo del rey Saúl. Y David era un pastor de ovejas. La enseñanza de hoy tiene que ver cuando la amistad trasciende el poder. Y ustedes se van a dar cuenta por qué este título. Por qué la amistad puede trascender el poder de cualquier cosa, reinado, cualquier poder que haya. Quiero leer en Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer. ¿Tienen conmigo? ¿Me ayudan? Ok, vamos a leer y dice, pacto de Jonatán y David. David y Jonatán eran amigos. Recuerden que Jonatán, ¿quién era? El hijo del rey. Y David, después de vencer a Goliat, después de ser un valiente, un joven valiente que venció a Goliat, que todo el ejército de Israel le tuvo miedo, pero que Dios levantó a un muchachito para pelear contra Goliat y eliminarlo, se hizo parte del ejército de Israel de tal manera que sirvió para el rey Saúl. Y a él servir para el rey Saúl, estaba en el ejército peleando las buenas batallas del ejército de Israel, porque el ejército de Israel siempre tenía que pelear batallas con otros ejércitos y otras ciudades y otros pueblos. Como hoy en día ustedes ven que muchas veces se aproximan guerras, ¿cierto? Así pasaba en los tiempos antiguos también. Y David y Jonatán, este personaje del que vamos a hablar hoy, se hicieron amigos. ¿Qué se hicieron? Amigos. El hijo del rey, ¿verdad? Y un pastorcito de ovejas que venía de cuidar y alimentar ovejas. El mejor amigo del rey. Imagínense ustedes. Eso no pasa solamente en las novelas, eso pasa en la Biblia. La Biblia está llena de muchas historias maravillosas. Dice que aconteció que cuando hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. ¿Quedó qué? Ligada. Esto no quiere decir que, ay, no, se enamoraron ellos, no. Que había una conexión entre ellos. Había una conexión de amor, de amistad entre ellos. Se recuerda que ya hablamos lo que significaba el amor, ¿verdad que lo hablamos? ¿Qué significaba el amor? Bueno, entonces quedó ligada al alma de Jonatán con la de David. Y lo amó Jonatán, dice la Biblia, imagínense ustedes. Y amó Jonatán, ¿a quién amó? A David, a su amigo, a David. Como a sí mismo. ¿Se acuerdan que le dijimos que uno de los mandamientos, ¿cuál es? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo amó Jonatán? Cumplió uno de los mandamientos, ¿verdad? Amaba a David como se amaba a él, ¿verdad? Lo respetaba y lo valoraba. Y el número 2 dice, y Saúl le tomó aquel día
y no le dejó volver a casa de su padre. Recuerden que David fue el único joven que no era del ejército de David. Había un gigante, el gigante Goliat, que se había levantado para intimidar al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y todos los soldados de Israel, de Dios, le tenían miedo a Goliat, al soldado de los filisteos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? El único que se levantó siendo un pastor de ovejas para vencer al Goliat, ¿quién fue? David. Y desde ese momento el pueblo comenzó a amar a David, las personas comenzaron a querer a David, ¿a causa de qué? De lo que él había logrado hacer de vencer a Goliat y darle la victoria al pueblo de Israel. A causa de esto, él fue honrado y valorado por el pueblo. Tanto fue así que el rey Saúl lo mete a trabajar para él, es parte del ejército, se convirtió en un soldado de Israel y estaba sirviendo para Saúl, para el rey Saúl y el ejército. Todo esto se presta para que David y Jonatán se hagan muy buenos amigos. Desde ahí empezó la amistad de ellos. Y Saúl desde aquel día tomó, ¿verdad? Y no lo dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo, dice. Y Jonatán se quitó su manto. ¿Saben que los reyes usan un manto, no? Se quitó su manto. Y mire lo que hizo Jonatán. Se quitó su manto, que tenía un gran valor para ellos. Él era príncipe, ¿verdad? ¿Quién era Jonatán? Era hija de un rey. Por lo general, cuando son hijos de un rey, ¿qué eran los hijos? Príncipe. Entonces él se quitó su manto, el que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, dice. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. ¿A qué? A pelear. Y se dieron cuenta que Dios estaba con David, porque toda batalla o toda guerra donde él iba, Dios lo respaldaba y él ganaba, ¿verdad? Como ganó a Goliat. Entonces, a donde quiera que el papá de Jonatán lo enviaba a pelear, allá iba David. Y sigue diciendo, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra. O sea, lo colocó como líder. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo, lo que les acabo de decir, y a los ojos de los siervos de Saúl. O sea, que era una persona de honra, de valor. ¿Quién? David, ¿cierto? De ser pastor de ovejas, pasó a ser un guerrero. Pasó a ser una persona luchadora. Pasa la día, papi. David y Jonatán eran amigos verdaderos, se hicieron muy amigos y sellaron su amistad con un juramento. Cuando dice la Biblia que ellos hicieron un pacto, ¿qué hicieron ellos? Un pacto. Se hicieron juramento. Tú serás leal, yo seré leal a ti. Cualquier cosa que pase, tú y yo siempre hasta la muerte. ¿Verdad? ¿Cuántos quisiéramos conseguir amigos como David y Jonatán? Es una historia bien bonita y ya se van a dar cuenta por qué. Se hicieron muy amigos, sellaron su amistad con un juramento. Jonatán hizo un pacto con David porque lo amaba, como a sí mismo. Jonatán se quitó su túnica que llevaba puesta y se la dio a David, junto con su espada y su arco y su cinturón. Primera de Samuel, capítulo 1, verso del 1 al 5. Aquí vamos a ver puntos claves de una verdadera amistad. Lo primero que tiene una verdadera amistad, y yo les voy a hablar con el corazón, porque aquí hoy en día en esta tierra cualquiera te dice yo soy tu amigo, yo soy tu amiga, pero no es así. No todos somos amigos porque son conocidos, son amistades, son compañeros, son personas que están con nosotros, pero muchas veces no son nuestros verdaderos amigos, porque nuestros verdaderos amigos van a tener algunas características que las vamos a identificar y que ustedes a lo mejor las saben, pero a veces no identificamos esos verdaderos amigos. Y dice que lo primero que ellos hicieron fue el pacto de amistad y unión de almas. Ellos estaban unidos asmáticamente. ¿Se recuerdan lo que yo les estaba enseñando en el discipulado?
emocionalmente, en su área asmática, ellos tenían una conexión divina, una conexión especial. Fueron personas que se conocieron y desde el primer momento que quizás se vieron, vamos a ser amigos, y caminaron en la amistad, ¿ok? Caminaron en la amistad. Ahí vemos el texto bíblico. Lo segundo que podemos ver es la lealtad por encima del interés personal. Yo quiero invitarlos a ustedes que ustedes ahora vayan a la parte donde dice 1 de Samuel 20:31. Vamos a buscar 20:31. Y dice así: porque todo el tiempo que el hijo de Isaí, ¿quién era el hijo de Isaí? Era David. Viviere sobre la tierra, ni tú estarás, aquí vamos a hablar primero de esta historia. ¿Qué pasó aquí? Porque yo escribo que ellos dos, por encima de todo, se brindan lealtad. Porque ustedes saben, yo les voy a resumir la historia para no leerle todos los versículos. Pero la historia es que Saúl, el rey Saúl, comienza a sentir, el rey Saúl, el papá de Jonatán, comienza a sentir envidia por David. Porque el pueblo comenzó, David, el guerrero David. Y yo no recuerdo cuál era la frase, José Manuel, si me la recuerda. Había una frase que decían que David, ¿cuántos ya? ¿Saúl mató? Saúl mató 1000 y David mató 10,000, ¿verdad? Saúl mató 1000, pero David mató 10,000. ¿Y eso qué generó en la vida de Saúl? ¿Quién era Saúl? ¿Quién era Saúl? El rey, el papá de Jonatán. Y comenzó a tener rabia, envidia, porque veía que el pueblo, oye, pero la gente está viendo más a David que a mí. Yo soy el rey, yo soy el que mando, yo soy el guerrero, yo soy el mejor. Comenzó a llenar su corazón de muchas cosas, de mucha rabia, de mucho odio, de mucha envidia, de muchas cosas. ¿Y qué sucedió? Comenzó Saúl a poner la mala mirada contra David. Contra David. Pero Jonatán, ¿qué había entre Jonatán y David? Un pacto primero y una amistad, ¿verdad? Ligada al alma, ¿cierto? Había una gran amistad entre ellos dos. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó el rey Saúl a buscar a David, porque David le pide, cuando vamos al siguiente capítulo que vamos a leer, ese sí lo vamos a leer rapidito, dice el 22:1, lo voy a leer rapidito, dice, yéndose luego David de allí, cuando empezó el rey Saúl a perseguir a David, ¿por qué lo empieza a perseguir? Porque vio que se había hecho fama sobre la vida de David. Entonces, al comenzar la fama en la vida de David, el rey Saúl sintió todo lo que yo les acabo de comentar y David comenzó a darse cuenta de que estaba pasando algo. Le pide a Jonatán, que le dice, Jonatán, mira, yo voy a hacer esto. Yo les voy a buscar porque aquí lo hice. Le dice David, oye, Jonatán, tu padre sabe que yo he encontrado gracia contigo y tu papá me quiere matar, me quiere hacer daño, me quiere perseguir, no soy quizás una persona agradable para los ojos de tu papá. Y le dice, David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. ¿A quién le dijo? A Jonatán. Y dirá, no sepa esto Jonatán para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, ¿qué le dijo Jonatán a David? Vamos a ver. Lo que deseare tu alma haré por ti, le dijo Jonatán a David. Luego le dice, lo que deseara tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna y yo acostumbro sentarme con el rey. ¿Quién era el rey? Saúl.
¿Y con quién se acostumbraba a sentarse David? Con el rey Saúl, a comer en la mesa. Ellos hacían unas fiestas, creo que anualmente, y él generalmente se sentaba. Entonces vino David, para hacerle el cuento rapidito, vino David y le pidió a Jonatán, mira Jonatán, yo siento que tu papá me quiere perseguir, que tu papá está sintiendo esto por mí. Y mañana yo debo sentarme en la mesa con él. Pero él sabía que si él se sentaba en la mesa con él, cualquier cosa le podía pasar, porque ya el rey estaba sintiendo eso por él. Entonces David viene y le dice a Jonatán que lo ayude, que le colabore. Y le diga a su papá que él no iba a compartir la mesa con ellos, sino que se iba a compartir la mesa con su familia, ¿verdad? Y le dice, y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Más, le dice a Jonatán, David le dice a Jonatán, más tú dejarás que me escondas en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciera mención, o sea, me mencionara o preguntara por mí, te ruego mucho que dejases ir corriendo a Belén, a su ciudad, a la ciudad, ¿verdad? Entonces le dices a tu padre, ¿qué le vas a decir a tu padre? Lo siguiente. Dice, si le dijeres bien, estás entonces tendrás paz. Ok, me estoy saltando los versículos para no hablarlos todos. Me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén. ¿Qué le vas a decir tú a tu papá? Le vas a decir, él me rogó que lo dejara ir a Belén, a ver a mi familia. ¿Ok? Ahí los versículos porque estoy leyendo por parte. Entonces, vino Jonatán y le dijo al papá, cuando el papá preguntó, porque ya David lo sabía, el papá le dijo, ¿y qué pasó que Saúl le preguntó a Jonatán, ¿y qué pasó que David no está aquí en la mesa con nosotros hoy? No, me rogó, dice la Biblia, me rogó que fuera, que él iba a ir hacia de su familia a pasar y a comer con su familia y a compartir con su familia. Pero era todo un acuerdo entre David y Jonatán para que David pudiese escapar y darse cuenta si realmente el rey lo quería matar. ¿Qué creen ustedes que sucedió? Que cuando vino el primer día, Saúl no vio a David bien en la mesa, pero el segundo día que le tocaba comer, no lo vio, se dio cuenta que está pasando algo. ¿Qué hizo David? David le dijo a él, tú verás y tendrás una señal si tu padre realmente tiene algo contra mí, porque te darás cuenta cuando tu papá te pregunte por mí. Si tu papá se molesta, es porque me quiere hacer daño, pero si tu papá no se molesta, todo está bien, estamos en paz, yo volveré. Pero ¿qué sucedió? Que el rey Saúl, cuando Jonatán le dijo que David había ido y que no estaba la segunda vez en la mesa sentado con ellos compartiendo, agarró el rey Saúl a una flecha y se la lanzó ¿a quién? A su propio hijo. A su propio hijo. Gracias a Dios no le pasó nada. A Jonatán. Jonatán se dio cuenta, si esto lo hizo conmigo, que no irá a hacer con David, ¿verdad? Fue la señal que ellos necesitaban para entender y darse cuenta que Saúl tenía algo en contra de ¿quién? De David. Entonces, ellos se organizaron, se coordinaron, David le dijo, tengo que escapar, y salió huyendo del rey David. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿cómo un hijo, ¿verdad? Va a apoyar a un amigo más que a un padre? ¿No se preguntan eso? ¿De quién era hijo Jonatán? De Saúl. ¿Quién era David? ¿Amigo de quién? De Jonatán. Hoy nos preguntamos, ¿cómo un amigo va a querer apoyar más a un amigo que a su padre? Porque ellos se habían brindado lealtad. Y por encima de la maldad, muchachos, por encima de cualquier maldad, primero está lo correcto. Y Jonatán no apoyó a su papá en lo que él estaba sintiendo, el orgullo, la envidia, la rabia, el odio. No lo apoyó en eso. ¿Por qué no apoyó Jonatán a su papá? Porque sabía que estaba mal delante de los ojos de ¿quién? De Dios. Porque él no estaba actuando bien delante de los ojos de Dios.
Jonatán dijo, ¿cómo yo voy a hacer algo que no le agrada a Dios? ¿Cómo yo voy a entregar a David? ¿O cómo yo voy a traicionar a mi amigo si yo había anteriormente hecho un pacto con él de lealtad? Viva Jehová, se habían hecho un pacto. Viva Jehová que tú y yo siempre estaremos unidos. Y ellos sabían que había una conexión de amistad. Lo único es que aún Saúl, siendo un rey ungido por Dios, cayó en un pecado grave. ¿Y sabes cuál fue el pecado del rey Saúl? El orgullo, la desobediencia. Porque como un rey puesto por Dios para dominar un pueblo, se va a llenar de rabia, de odio. Es como si yo aquí, como pastora, me llene de rabia y de odio con alguno de los que estamos en este lugar, ¿verdad? Y de envidia con alguien. ¿Cómo yo, puesta por Dios, voy a hacer eso en mi corazón? Eso le pasó a Saúl. ¿Qué hizo Dios? Lo desechó. ¿Y ungió a quién? A David. Porque ustedes creen que Saúl estaba persiguiendo a David. Porque se había dado cuenta que David aún siendo oveja, un pastor de oveja, lo habían ungido como el próximo rey de Israel. Y ustedes saben lo que le dijo Saúl. ¿Cómo tú, le dijo al hijo, cómo tú vas a apoyar a David? Si él, y se los voy a decir porque está en el 31, que es 20:31, dice, ¿por qué todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, por qué todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme? Le dijo, Saúl le dijo al hijo, a Jonatán, ni tu reinado. Envía pues ahora a traérmelo porque ha de morir. O sea, él le pidió al hijo que lo trajera para que él lo pudiera matar, porque mientras David estuviera vivo, Jonatán no iba a poder ser el próximo rey de Israel. Porque Saúl pensaba que iba a ser su sucesor, su hijo. Pero eso era lo que pensaba Saúl, quedarse en el poder. Por eso es que yo le digo, cuando la lealtad está por encima del interés o del poder, cuando empezamos el título, trasciende la lealtad. Porque ¿qué pasó aquí, muchachos? Esta es una historia de dos jóvenes que se amaban, que tuvieron una amistad, que se dieron cuenta lo correcto y lo que no era correcto. Pero Jonatán era un hombre también de Dios. Tenía el Espíritu de Dios en su vida. Porque si no, Jonatán también hubiese sentido envidia. Como hoy en día el poder se acapara de las personas. ¿Y qué hace el poder, chicos? Hacen que muchos mueran, que muchos estén capturados o que estén en una sociedad que realmente por el poder, a causa del poder, se contamina su corazón. Eso pasa en muchas personas que están en el poder. Esto pasó en el rey Saúl y quiso contaminar el corazón. En ese 31 le quiso decir que mientras David viva, tú jamás vas a poder estar firme. Cuando le dijo estar firme, tú jamás podrás reinar. Porque ya él sabía que David había sido ungido por un profeta como el próximo rey de Israel. Pero ¿qué hizo Jonatán? Dijo, no es lo que mi padre diga, ni lo que yo desee, es lo que Dios quiera. Es lo que Dios decida hacer. Por eso ellos se guardaron lealtad por encima del interés superior. No le importó a Jonatán que él iba a dejar de ser un rey a futuro. Él no le importó que su amigo iba a ser el rey. Jonatán sabía que Dios estaba con David porque había sido ungido y además porque era un guerrero, que Dios cuando lo enviaban a la batalla, él ganaba las batallas. Era una envidia que tenían contra David por el respaldo que veían, por el respaldo que él veía de parte de Dios en la vida de David. Entonces, pero por encima de todo, Jonatán dijo, yo no voy a traicionar a mi amigo. Y aquí es donde ustedes se van a dar cuenta. Cuando una persona es su amigo, o una persona es su amiga por encima de las cosas que esa persona le pida hacer de maldad o algo que esté fuera del orden divino, de lo establecido de Dios, ustedes se dan cuenta, este no es mi verdadero amigo, porque un verdadero amigo siempre te va a apoyar en las cosas buenas, como aprendimos lo que significaba el amor. El amor, ¿qué significa?
¿Qué es lo que significa el amor? El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no se jacta, no, ¿qué más? Que hablábamos ayer, no es orgulloso. Eso es el amor. El amor no es lo contrario. Una persona con orgullo, ¿usted cree que va a tener amor? Una persona que no tiene humildad, ¿usted cree que va a tener amor? No. Y hoy en día esto está lleno, la sociedad está lleno de esto. Entonces, la protección mutua ante el peligro. Ellos se protegieron. Jonatán protegió a David. David necesitaba en ese momento que Jonatán le hiciera como quien dice, usted sabe, la pared, la columna, y le ayudara. Y en el momento que su papá preguntó por él, le dijera, fue a la casa de su familia el primer día. Y el segundo día el hombre se dio cuenta, pero el primer día le dio ventaja para que el hombre agarrara monte y se fuese escapando de la vista del rey Saúl. O sea, lo ayudó a tomar ventaja para poderse escapar de las manos del rey. ¿Y quién hizo eso? Eso no lo hace cualquiera. Jonatán se pudo haber metido en problemas por su papá. Su papá pudo haberlo castigado, matado, qué sé yo, arrojado a una cárcel de esas que ellos siempre tenían para los prisioneros, las personas. Estaba por encima de todo el peligro que él pudo haber pasado, que dijo, yo guardo lealtad, yo amo a mi amigo. Y los verdaderos amigos te van a proteger. Los verdaderos amigos te van a querer por encima de cualquier cosa. Por encima de cualquier cosa. Obviamente que no de Dios, porque Jonatán estaba alineado a la voluntad de Dios para la tierra, con la vida de David. ¿Ok? La amistad que honra a Dios. Por eso le digo, la amistad que honra a Dios. En 1 Samuel, es una historia bellísima. 1 Samuel 20, 41 y 42 dice que la amistad que honra a Dios. Porque Jonatán no lo hizo solamente porque era David, sino que Jonatán dijo, ¿cómo yo voy a traicionar a mi amigo? Pero yo amo a Dios, yo no lo puedo traicionar. Dios está primero. Dios está primero. Entonces, estos son los puntos clave que ustedes deben considerar en una verdadera amistad. Primero, una amistad que sea de verdad de unión y lealtad. Que ustedes vean que sea algo de conexión, algo bonito. Que la lealtad esté por encima del interés personal. Ustedes saben que hay amigos que cuando su interés personal está, no le importa llevarse a cualquiera por encima. ¿Ustedes saben eso? Hay amigos así. Yo no sé ustedes, pero yo he tenido amistades así. Hay amigos que a veces me aman cuando yo les puedo dar algo. Hay amigos que a veces me aman cuando uno les puede servir algo, ¿cierto? Eso les va a pasar a ustedes. El día que ustedes a un amigo no tengan cómo ayudarlo en algo, ese amigo se va a ir. O cuando un amigo a ustedes le pida algo que ustedes no quieran hacer, ¿ustedes creen qué creen ustedes que van a hacer ese amigo? Se va a ir, porque tú no estás haciendo lo que él quiere que tú hagas. Eso pasa. Entonces, por encima de todo, la lealtad está primero, aún del interés personal. Cada persona puede tener un interés personal, pero por encima de todo está la lealtad primeramente a Dios y a las personas que Dios ponga en su corazón. Y con esto les quiero enseñar algo. Esto puede pasar, yo estoy hablando del lado contrario, pero también ustedes tienen que aprender esto, mis chicos. La lealtad es muy importante. Cuando ustedes tengan una amistad, por nada del mundo lo traicionen. Ustedes van a llegar a tener un matrimonio. Por nada del mundo traicionen a su pareja. Porque la lealtad es muy importante, aún delante de los ojos de Dios. ¿Ok? Es muy importante. Guárdense lealtad. Dice, ¿qué enseñó Jonatán sobre la amistad? ¿Qué enseñó Jonatán sobre la amistad? Una amistad desinteresada. David no tenía nada que darle a Jonatán, ¿verdad? No tenía nada que darle. Pero ¿qué dijo él? A mí no me interesa. Yo estoy con mi amigo, ese es mi amigo. Mi amigo, yo tengo que resguardar su vida, cubrir su vida. Aún cuando mi papá se va a molestar, me va a hacer daño, me va a pegar, me va a hacer esto, pero yo tengo que hacer lo correcto, lo que mi corazón me dice que está bien, que es correcto. Porque a veces puede pasar que los seres humanos se equivocan como se equivocó Saúl. Y se empeñó contra David.
Pero a él no le importó. Y Jonatán hoy nos enseña que la amistad debe ser sin interés, desinteresada. Cuando ustedes tengan un amigo o una amistad, o ustedes también sean amigos de alguien, cúbranse de eso. Muchas personas a veces nos van a rodear con un interés propio, pero ustedes cúbranse de eso. Dice Juan capítulo 15, verso 13. Nadie tiene amor más grande que este, que da la vida por sus amigos. Si una persona verdaderamente nos ama, si nosotros tenemos una amistad, esa amistad va a estar con nosotros en todo momento. Yo recuerdo que yo pasé enfermedades y hospitalizaciones en una clínica, en una oportunidad que me operaron, y yo vi una sola amiga ahí conmigo, ayudándome a levantarme, a curarme, a cambiarme. Me llevó flores, ¿verdad? También pasé otro proceso en la vida que yo vi una sola amiga. Y como eso siempre, y siempre andaba rodeada de amigas, pero siempre estaba una. Y todavía hasta hoy en día somos amigas. Hasta hoy en día. Y siempre he estado rodeada, yo digo, ay, amigas, pero yo sé que no son amigas, uno dice así. Son conocidos, compañeros, pero tenemos que aprender a descifrar nosotros desde lo interno y a darnos cuenta quiénes son nuestros verdaderos amigos. Quiénes están con nosotros en las batallas, en los buenos, mejores momentos y en los malos momentos. Ahí es donde están los verdaderos amigos, porque dice la Escritura que nadie tiene amor más grande que aquella persona que da su vida por sus amigos. Cuando ustedes tengan un amigo o una amiga, no olviden la necesidad que tengan. No se olviden, porque si ustedes aman a ese amigo y esa amiga, ustedes tienen que dar algo por esos amigos, ver qué les hace falta, qué necesitan. Esos son los verdaderos amigos. Y viceversa. Cuando tú tengas un amigo te vas a dar cuenta que es tu verdadero amigo y es un buen amigo porque está contigo en las circunstancias más difíciles. Hay amigos que a veces no han estado conmigo en los momentos de alegría, pero basta que yo he pasado momentos de tristeza que ahí los tengo fielmente. Esos son los mejores momentos para darte cuenta quiénes son tus verdaderos amigos. ¿Ok? Pasamos, José, para terminar. 5 pilares de la amistad. Lo que ustedes tienen que identificar como jóvenes también. La amistad tiene pilares que se deben fundamentar en algo y es la unión. Cuando tengamos una amistad, así como ellos fueron unidos, se brindaron lealtad, hicieron un pacto entre David y Jonatán. No, por encima de todo, aquí vamos a estar unidos. Y fue tanto así, ustedes van a conseguir una canción que narra eso, y narra la historia de que David le juró juramento a Jonatán, y le dijo que su descendencia no iba a ser desamparada y que él vería por ella. Y años después, David se consiguió uno de los hijos de Jonatán y lo sentó a la mesa a comer con él como rey. Ya David era rey. Ya David en ese momento era rey. Y lo consiguió y era un paralítico y estaba pidiendo limosna en las calles. Y David lo mandó a buscar. Y de ahí la canción que dice, ustedes que son adoradores y músicos, muchachos, búsquenla. El rey me mandó a buscar, se llama la canción. Y vino, ese mismo. Y vino el rey David y lo mandó a buscar. Y lo sentó a la mesa, lo vistió, lo bañaron, lo acomodaron y lo sentaron en la mesa con David. Y las tierras que le pertenecían, David se las entregó a él. La tierra que era de su padre, ¿verdad? De su herencia, de su descendencia. Se las entregó a ese muchacho, el único de la casa de Jonatán que había quedado, que sobrevivió. Porque cuando un rey era atacado y destruido, todas las familias se las llevaban, o sea, las mataban. Y quedó uno solo, un hijo de David, un hijo de Jonatán, y había quedado paralítico, se lo llevó una mujer y estaba como un mendigo en la calle pidiendo dinero. Pero David le había jurado lealtad a su amigo. Y cuando consiguió a su hijo, lo mandó a buscar y lo trajo al palacio a vivir con él. Y lo vistió como uno de ellos y le dio de comer como uno de ellos y le entregó sus tierras, su dinero. ¿Por qué? Porque había un pacto de lealtad. David cumplió o no cumplió con su pacto con su amigo. Esos son los verdaderos amigos. Entonces,
La amistad tiene pilares y tenemos que darnos cuenta que la amistad tiene pilares, que tenemos que darnos cuenta siempre en donde quiera que estemos. 1, unidad. 2, la solidaridad, ¿cierto? Si ustedes tienen un amigo que no es solidario, solamente tú, dame tú, pero nunca tú ves que comparte contigo y es solidario contigo. Si no es solidario, tenemos que ser solidarios. Yo puse aquí la palabra solidaridad, pero realmente la Biblia habla que debemos ser generosos y misericordiosos. Y ser generoso es dar, tener un corazón dador. Hay amigos que usted ve, miren, ahora son, ¿cómo le dicen? ¿Verdad? Difíciles del bolsillo. No, difíciles en el bolsillo. No podemos ser de esos amigos, tenemos que saber dar, ¿verdad? Entregar también. ¿Por qué? Porque eso es importante. Una amistad se va a construir y va a tener pilares como estos departamentos, como una casa que tiene columna para ser fabricada. Así se crea la amistad. La amistad se crea con pilares. Ustedes tienen un amigo que es unido, que comparte con ustedes. Ah, no, pero tú compartes con tu amigo no comparte contigo. Ah, te vas a dar cuenta que ese no es tu amigo, porque no es unido contigo. O si tú le cuentas a algún amigo, viene y se lo cuenta a otro amigo, uno se va a dar cuenta que ese no es su amigo. Ustedes van a ir identificando quiénes son sus verdaderos amigos a través de la lealtad. Lo otro es el respeto mutuo. Hay amigos que no respetan. Yo he tenido amistades así, que no respetan. No respetan y a veces se les salen unas cosas que uno dice, wow, pero ¿qué es esto? ¿Qué falta de respeto es esto? Yo pienso que sobre todas las cosas uno tiene que entender que los amigos estamos para respetarnos y tiene que ser mutuo. Así como yo te trato, tú me tratas a mí, ¿ves? Porque Dios es amor. Lo otro es el número 4, valores compartidos. Los amigos comparten valores. Te doy gracias a Dios por la vida de Melvin, ¿verdad, Melvin? Estamos compartiendo un valor en la fe. Y yo doy gracias a Dios por ti, Melvin. Quizás no somos esas amigas que todos los días estamos juntas hablando ni nada, pero yo valoro esto. Yo valoro tu amistad, valoro tu familia, porque es una familia que Dios ha puesto en este país con nosotros. Y estamos valorando, tenemos este valor compartido de la fe, de los principios, de lo poco que hemos compartido, nos hemos dado cuenta que muchas cosas coincidimos. Y ustedes se van a dar cuenta que los amigos son verdaderos porque van a compartir valores con ustedes. Andan como en lo mismo. Hablan y es bien. Y ustedes se van a dar cuenta que todo es mutuo, en unidad, en paz. Te genera paz en tu corazón. Pero lo que no te da paz no es de Dios. No es de Dios. Cuando ustedes sientan algo, que una cosa, una relación, una amistad, los turba, los desespera, ustedes digan, esto no es de Dios. Esto no me pertenece a mí. Porque las cosas buenas que vienen de Dios te van a generar una paz en tu corazón. ¿Ok? El amor. ¿Cierto? Ayer hablamos del amor. Yo les enseñaba ayer lo que era el verdadero amor. Y les puse los ejemplos de la adolescencia, en la juventud, lo que pasa cuando una persona dice, ay, el amor es esto, ¿verdad? Y yo le hablaba que en nuestros tiempos, en los tiempos de ellos, todavía ellos no saben eso, pero yo se los hablaba y le decía, mira, en nuestros tiempos, cuando uno conocía a un chico o amigas que yo tuve, me decían que lo primero que decían era, dame una prueba de amor. Y para ellos una prueba de amor significaba algo, ¿cierto? Pero yo les aclaraba a ellos, eso no es una prueba de amor. Una prueba de amor está basado en ¿qué? En lo que dice Primera de Corintios, no recuerdo ahorita el texto, pero que dice que el amor es bondadoso, el amor es puro, el amor no se enoja fácilmente. ¿Qué más? No recuerdo. ¿Ah? Es duradero, es perfecto. Y yo les enseñaba todo eso a ellos, de lo que realmente era el amor. Una persona que te ama te va a respetar, una persona que te ama te va a valorar, una persona que te ama va a aceptar lo que tú eres, una persona que te ama te va a esperar. Les decía, ¿verdad? Les decía eso. No, que es ahorita. No, ahorita no. El amor es paciente, dice la Biblia, eso también lo dice. Es paciente. Si una persona te está forzando a hacer algo, yo les explicaba a los muchachos, eso no es amor. Eso no es amor.
Eso no es amor. Y hay que hablar de esto porque muchas veces no lo sabemos, pero tenemos que entender lo que realmente es el amor. Pero sobre todo les enseñé que nadie podía amar si no amaba a Dios. ¿Por qué David y Jonatán tuvieron una amistad verdadera? Porque Jonatán amaba a Dios también y David amaba a Dios. Y la única forma de que ellos se amaran y quedaran ligados en el alma espiritualmente era que entre los dos había una conexión que venía de lo alto. Importante. ¿Pasamos, Joseito? Ok. La amistad, como le decía, tiene valores fundamentales. Vamos a ver. Uno es el respeto y el otro es la comunicación. La empatía y la comunicación, ¿verdad? Todo va con la comunicación. La honestidad y la lealtad. Esas son las cosas fundamentales que ustedes tienen que estar pendientes. ¿Qué me deja esta amistad? ¿Este amigo mío me respeta? ¿Esta amiga mía me respeta o no me respeta? ¿Es empático? Yo le estoy contando algo y siente empatía con lo que yo le estoy diciendo o no siente nada. Yo he tenido amistades, chicos, que yo le he contado cosas y no sienten nada. O yo he pasado por cosas y no sienten nada. Yo digo, no, aquí no hay empatía. Aquí no hay empatía. Porque los amigos no estamos para juzgarnos, estamos para apoyarnos, estamos para valorarnos, ¿sí? Y la honestidad. Y la honestidad. Cuando ustedes busquen una amistad, que esa amistad sea honesta. Sea honesto conmigo. Dime la verdad, ¿verdad? Dime la verdad, ¿por qué me estás mintiendo? ¿Me estás diciendo esto? ¿Me estás diciendo aquello? No, no. La honestidad por encima de cualquier cosa. Entonces ese es el fundamento. ¿Listo, José? Pasa a la próxima. Lo que yo le quería explicar era que el amor está fundamentado en varios tipos de amores. Y hay el amor ágape, que se lo expliqué ayer a los chicos, pero hoy está aquí Melvi también. El amor ágape es el amor de Dios. El amor de Dios. El amor filia es el amor, como decir, ese que tenemos fraternal de amistad. Existe el amor ero, que es el amor romántico, ¿cierto? Que se les expliqué. Entonces, tenemos que estar pendientes con los tipos de amor. Tenemos el amor paternal, que es ese amor que tenemos entre papá y hijos, ¿ya? Entonces, hay varios tipos de amor que tenemos que identificar. El amor de Dios, por encima de todo, es el amor ágape. Pero recuerden siempre que ese amor filia es el amor que tenemos entre amigos, entre amistades. Tenemos que identificar los tipos de amor. Ok, ¿cómo amo yo? Yo no puedo amar igual a mi papá como amo a mi esposo, ¿cierto? Yo no amo igual a mis hijos como amo a mi esposo. Ya es otro tipo de amor. ¿Por qué? Porque el amor se identifica de diferentes maneras. Yo no amo a mi esposo como amo a Dios. Por encima de lo que yo amo a mi esposo, amo a Dios. Si mi esposo un día me dice que haga lo correcto, que no le agrada a Dios, lo siento mucho, pero no puedo ir con él para el baile, porque yo quiero honrar a Dios y quiero agradar a Dios por encima de cualquier cosa, estar bien con él y después con mi esposo, ¿cierto? Igual pasa con el amor, ese es el amor eros, el amor de matrimonio. El amor ágape, el amor de Dios. El amor filia, el amor de amistad que tenemos todos nosotros. ¿Ya? Es ese amor de amistad. Pero todos esos amores están compuestos por uno solo, que es el amor de Dios. Y que siempre debe prevalecer por encima de cualquier cosa. Así que yo hoy les animo que muchas veces que ustedes estén pasando circunstancias, situaciones, adversidades, se den cuenta en estos momentos cuál es el verdadero amor que está prevaleciendo sobre ustedes y que nunca su corazón se dañe, que nunca su corazón cometa el error del corazón del rey Saúl, de entrar en orgullo, rabia y raíz de amargura, sino decir no, esto no me pertenece. Por encima de todo yo voy a hacer lo correcto como hizo Jonatán. Voy a agradar primeramente a Dios y voy a guardar lealtad al que está haciendo lo correcto, porque David estaba haciendo lo correcto. Lo único que estaba siendo envidiado en ese momento por este personaje llamado Saúl. Yo doy gracias a Dios por este mensaje, ¿verdad? Y por esta historia que nos enseña el valor de la verdadera amistad. Que Dios nos ayude a poder valorar la amistad verdadera. Y que esta amistad, nosotros que hemos sido llamados y que estamos aquí, nos podamos dar cuenta que una
Una verdadera amistad va tomada de la mano con la humildad, va tomada de la mano con la valentía, va tomada de la mano con el carácter en los momentos determinantes. Esas son las verdaderas amistades que vamos a tener. Doy gracias a Dios por sus vidas. Espero que esta historia les haya gustado. Léanla porque yo fui saltando los versículos, pero yo la leí toda la historia. Y al igual que Jonatán, podamos llevarnos el ejemplo de poder ser buenos amigos y ser leales, sobre todo a Dios. Y que Dios me les bendiga. Quiero bendecir la vida de las personas que vayan a ver quizás esta historia, escuchar esta enseñanza, y que sea de bendición para darnos cuenta cuál es el valor de la verdadera amistad. Este mensaje ha llegado a tu corazón. Hoy quiero hacerte la invitación para que te unas a nuestra familia Mircio, un lugar para crecer en familia. Y también puedes unirte a nuestras redes sociales, donde estarás recibiendo información, noticias de nuestra congregación y todo lo que está haciendo Dios en nuestra comunidad. Te esperamos.